Decíamos en la clase anterior que fue Agustín o San Agustín el que determinó a nivel teológico la relación entre el mundo cristiano y el mundo judío. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: cuando Agustín escribe, ¿sí?, sus escritos van a ser en gran medida aceptados también por lo que se va a llamar luego el mundo ortodoxo, y por supuesto cuando en el siglo XVI vengan todas las corrientes en general llamada el mundo del protestantismo, es decir, luteranos, calvinistas, anglicanos, etc. Explico esto para que tratemos de entender la gran importancia y la gran influencia de Agustín o San Agustín, como decíamos, con pequeños cambios hasta más o menos el siglo XX. Paralelo a San Agustín o Agustín, actuó un señor muy importante que, al igual que Agustín, va a ser también considerado padre de la Iglesia y va a ser considerado uno de los doctores de la Iglesia del mundo oriental. Estoy hablando de un señor llamado San Juan, cuyo apodo es Crisóstomo. Crisóstomo en griego y en latín, San Juan lingua aurea, es decir, el de la lengua de oro. Este señor, San Juan Crisóstomo, que falleció tradicionalmente en el año 407, este señor recibió dicho apodo, San Juan el de la lengua de oro, el de la boca de oro, por su gran capacidad locutoria, por su gran capacidad como orador. Según fuentes de la época de fin del siglo IV, principio del siglo III, este hombre, que entre otras cosas fue obispo de Antioquía, ocupaba parte en la cuestión de los patriarcas en el mundo oriental, luego que ya la iglesia se había dividido. Según los relatos, cuando San Juan, que le va a ser llamado de la lengua de oro, daba sus sermones, asesinos confesaban sus asesinatos. Prostitutas dejaban de ser prostitutas. Ladrones regresaban lo que habían robado. La gente entraba netamente en éxtasis religioso. La gente entraba en un proceso, como a veces lo vemos hoy en día, haciendo las diferencias, cuando a veces la gente escucha conciertos musicales. De Juan Crisóstomo quedaron 8 sermones que tratan del tema judío. En total estamos hablando de casi 100 hojas tamaño folio. En otras palabras, estamos hablando de 8 sermones. Cada sermón tenía aproximadamente 1 hora y media, 2 horas de duración. Recordemos que en ese entonces la gente no tenía televisión, no tenía cinematógrafo, no tenía, por supuesto, computadoras, ordenadores. La gente, entre otras cosas, escuchaba lo que decían las iglesias. Los que hablé antes, los que nombré antes, los padres de la iglesia que leí parte del texto, y también Agustín, eran gente que gente que escribía. Juan Crisóstomo daba los sermones y parte de sus discípulos anotaban los sermones. ¿Qué decían los sermones, entre otras cosas? Entre otras cosas, Juan Crisóstomo decía lo siguiente: ¿cómo es posible que cristianos tengan contacto con judíos, siendo que los judíos son los inferiores entre los hombres? Los judíos son ladrones, bandidos, glotones, lujuriosos. Sus hábitos de emborracharse y su vida sexual los llevan a comportarse como cerdos, porque solo saben emborracharse, matarse, pegarse unos a otros. Son peores que los animales salvajes. Matan a sus propios hijos, los ofrendan a Satanás. La sinagoga no es solo teatro y lupanar, sino cueva y morada de bestias rapaces, centro de pecados y placeres. Las sinagogas son verdaderamente la casa de Satanás, así como sus almas son morada de Satanás. Su fe es una enfermedad. ¿Por qué los judíos son tan corruptos y perversos? Porque asesinaron a Jesús. No hay perdón a este pecado, y por eso la revancha será infinita. Jamás tendrán un estado ni un templo. Dios los dispersó. Los judíos serán esclavizados por la eternidad.
Dios odia a los judíos y los odió desde siempre. El día del juicio final, Dios dirá a aquellos que hoy tienen contactos con ellos: alejaos de mí, todos los que os han tenido contactos con mis asesinos. Es obligación de todo cristiano odiar a los judíos. Los cristianos deben huir de las casas de los judíos y de sus sinagogas. En ningún momento Juan Crisóstomo dice hay que matar judíos. No dice hay que matar judíos. Pero muchas veces la línea que separa una educación al odio y el asesinato es una línea que se cruza con mucha facilidad. En los sermones utilizaba mucho este tipo de táctica. Perdonaréis a quien han violado a vuestras hijas. Y la gente decía, no. Perdonaréis a quienes haber asesinado a vuestros hijos. No. Perdonaréis a quien haber quemado vuestras casas. No. ¿Cómo podréis perdonar a quien han matado a Dios? Y recordemos que Jesús es una de las tres manifestaciones de Dios. El mensaje de San Juan Crisóstomo, que en el año 2007, y el Vaticano publicó, y lo pueden encontrar en internet, toda una serie de adjetivos hablando de la gran capacidad de este hombre. Y no se hizo ninguna referencia a los discursos antijudíos de San Juan Crisóstomo. Se considera que los sermones de San Juan Crisóstomo, que incluso han sido traducidos a casi todos los idiomas europeos, quizá todos, y que han sido utilizados por sacerdotes a lo largo de siglos, han sembrado en forma seria la semilla del antisemitismo. Porque Agustín escribía y Juan Crisóstomo daba sus sermones. Es decir, que tenemos acá lo que a veces se llama la educación hacia el odio de los asesinos de Jesús. Es un punto, decíamos, muy difícil. Entonces se va dando acá una separación entre los dos grupos. Porque Agustín y Crisóstomo son contemporáneos. El mundo cristiano se está desarrollando. Y paralelamente a esta postura teológica, ambas aceptadas por la Iglesia, ambos individuos son padres de la Iglesia, decíamos que la postura de Agustín, cuando lleguemos a San Gregorio Magno, o Gregorio I, que va a ser Papa 14 años, del año 590 al año 604, Gregorio va a adoptar la postura agustiniana. Es decir, tenemos educación teológica escrita, tenemos educación teológica oral, y pasó algo más, y es que a partir del año 325, un poquito antes que estos individuos, cuando el cristianismo era ya legal, pero todavía no era oficial, tuvo lugar en la ciudad de Nicea o Nikea, hoy en día se llama Iznik, es una ciudad en Turquía, tuvo lugar lo que se llama el concilio de Nikea o Nicea. Se escribe Nikea o Nicaea. Y el concilio de Nicea del año 325 fue el primer concilio en que la Iglesia, ahora que es permitida, determina pautas en forma abierta y libre. Porque recordemos, solo 12 años antes el cristianismo fue considerado religión permitida. ¿Y qué ocurre ahí? En el concilio de Nicea, en el que participan más de 300 sacerdotes, básicamente de lo que hoy es Alejandría, Jerusalén, Damasco y Antioquía, que ahí eran de habla griega, y de Roma, el concilio de Nicea determina básicamente tres cuestiones. Uno, el credo, es cuando se determina que Jesús tiene doble naturaleza, tiene naturaleza divina y naturaleza humana, y que se habla de lo que se llama la concepción de la Sagrada Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, se define el credo, se define la organización en función de sacerdotes, obispos, arzobispos, y se determina el calendario. El calendario. Y el calendario porque hasta más o menos Nicea lo que se hacía era seguir las fiestas cristianas siguiendo el calendario judío, el calendario hebreo.
A partir de aquí se la diferencia. Y a partir de aquí la iglesia empieza cada vez a conmemorar, en vez del dies solis, el día del sol, el día del Señor. Y por eso vamos a tener dies domine, domine Señor, domingo, dimanche. ¿Cómo se va a decir en francés o en español? Domingo, doménico. Empiezan a haber cambios. Y en función de esto también se van dando las fiestas. Y a partir de aquí cada vez más se define la Pascua cristiana, que es distinta a la Pascua hebrea. El Pentecostés cristiano, que es distinto al Pentecostés judío. Y también se va a ir conmemorando cada vez más tanto el día de la Natividad como el día de la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que hasta los años 60 del siglo XX, la Iglesia Católica Apostólica Romana en sus calendarios, en el 1 de enero escribía circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en los años 60 la Iglesia Católica decidió cambiarlo, haciendo unas conmemoraciones relativas a la Virgen María. Explico todo esto por lo siguiente, porque a partir de Nicea, en forma cada vez más clara, a partir del año 325 en adelante, no voy a entrar a todos los procesos y los cambios, tienes así, y es, en vez de conmemorar el sábado judío, y fíjense que la palabra sábado entró al español, y entró al francés el samedi, y entró al ruso el sobota. Es decir, en vez de conmemorar el sábado, se va a conmemorar el Día del Señor, el domingo. Pero además, vienen conceptos relacionados con el calendario y conceptos teológicos. Y es decir, Pascua de los judíos es la Pascua, por decir así, de la carne, porque se conmemora la salida de Egipto. La Pascua cristiana conmemora la redención del alma, porque se conmemora la crucifixión y la resurrección de Jesús. El Pentecostés judío conmemora lo que se llama en hebreo Shavuot, la fiesta de las semanas, conmemora la entrega del antiguo pacto, la entrega de la Torá. El Pentecostés cristiano va a conmemorar el comienzo de la entrega del Nuevo Testamento. En otras palabras, decíamos, no hay cristianismo sin judaísmo, y eso es en el nivel de la idea del deicidio, de la idea del Antiguo y Nuevo Testamento, porque no hay Nuevo Testamento si no hay Antiguo. El calendario que va a estar basado en gran medida en el calendario hebreo. Fíjense que incluso las festividades cristianas continúan con la costumbre del Antiguo Testamento, es decir, el evento cristiano se empieza a conmemorar en la víspera, es decir, en calendario hebreo, por decir así, el viernes a las 8 de la noche, no es viernes, ya es sábado, porque empezó el día siguiente. Fíjense que cuando hablamos de Navidad, el día 24 de diciembre se trabaja, se empieza a conmemorar a la noche. Cuando hablamos de fin de año, que es 1 de enero, se empieza a conmemorar el 31 de diciembre. En otras palabras, incluso a nivel de conmemoración, continúa todavía la concepción judía del tiempo. En otras palabras, cristianismo y judaísmo, para bien o para mal, han estado y están continuamente relacionados. Si acá tuviera que poner punto y bajo y continuar en la línea siguiente, diría, el mundo se está cristianizando, el mundo está cambiando, estamos en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo IV se van dando cambios a nivel legal y también se van dando cambios a nivel teológicos. Y aquí entonces vamos a entrar, luego que tratamos de ver qué ocurre a nivel teológico, al principio de la Edad Media, la pregunta es qué va a ocurrir a nivel legal. ¿Cuál va a ser dando el cambio que vamos a ir teniendo? Repito lo que decíamos en la clase anterior, que si en definitiva el legislador va a dar sus leyes en función de su concepción de vida, evidentemente el mundo legal va empezando a ser un mundo cristiano. Los cambios empiezan, podemos decir, a partir paulatinamente de la época de Constantino. Desde el punto de vista histórico, podríamos casi afirmar que a nivel público Constantino
¿sí? Constantino el Grande, Constantino I, podemos decir que a nivel histórico es casi 100% seguro que ese hombre jamás se convirtió, ni siquiera según el relato de que recibió el bautismo en el último día de su vida. Pero lo que va a ocurrir ya en la época de Constantino es que paulatinamente el mundo va a ir pasando un proceso de cristianización. Por ejemplo, en la época de Constantino, su madre Helena, luego va a ser llamada Santa Helena, va a ser quien, llegando acá a la tierra de Israel, según el relato, va a tener una serie de revelaciones. Y por esa revelación, llegando a Belén, va a considerar que en un lugar determinado, que era un templo pagano, ahí fue donde nació Jesucristo. Y ese es el origen de lo que se va a llamar la iglesia de la Natividad. La misma Helena, con el séquito que le dio su hijo, estando en la zona de Jerusalén, según el relato, va a encontrar la verdadera cruz, lo que se llama en latín Vera Cruz, como la Ciudad de México. Y además, con ayuda de Vera Cruz, va a saber exactamente, según la tradición, dónde fue crucificado Jesús, lo que se va a llamar Golgolta o Gólgota, el lugar donde estaba la Gulgolet, la calavera, según tradición determinada, la calavera del primer hombre, de Adán o Adam. Y ahí comienza, en un lugar que también era un templo pagano, a construirse lo que se llama la iglesia de Santo Sepulcro. Lo que aquí no entendemos es que a partir del siglo IV en adelante, la tierra de Israel empieza a tener un proceso de cristianización. Los judíos todavía en el siglo IV eran la mayoría de la población de Judea. Es decir, cuando yo trato de ver quiénes habitaban Judea en el año 300 y tanto, la mayoría de la población todavía son judíos. Tienes paganos, tienes cristianos, todavía hay una mayoría de población judía. Pero empieza la cristianización de la tierra. Y el proceso eso se va dando paulatinamente con Constantino y por supuesto con su hijo, que luego va a venir después que él, Constancio. Y su hijo ya Constancio, que ya es cristiano, va a intentar prohibir la conversión de mujeres al judaísmo. Va a intentar prohibir que judíos tengan esclavos cristianos. Decíamos que el que manda determina la ley. Pasa el tiempo, un poquito más. Y quizás, digo quizás porque no siempre sabemos, no siempre podemos saber, quizás, influenciados también por la postura de San Juan Crisóstomo y también quizás por la postura de Agustín o San Agustín, he aquí que en el Imperio Bizantino, es decir, en el Imperio Romano de Oriente, el emperador llamado Teodosio II va a introducir un espíritu cristiano muy importante en las leyes de su imperio. Para que entendamos, este señor llamado Teodosio II, que reside en Constantinópolis, él ya es cristiano, él es emperador. Por ejemplo, en el año 425 aproximadamente, anula en la tierra de Israel el cargo de lo que se va a llamar a veces el etnarca judío. El título que se le daba en hebreo era Nasi, es decir, como si fuera el presidente. A partir de la concepción de Teodosio II, los judíos dejan de ser, por decir así, una congregación religiosa organizada para ser simplemente individuos. Hasta entonces, el llamado Nasi, el que estaba al frente del Sanedrín, porque el Sanedrín todavía existe, era el representante de era, digamos, la persona jurídica que representaba a los judíos en la tierra de Israel. Eso va a ser anulado en 425, por parte del proceso de cristianización. Pero ocurre más. Entre el año 429 al año 438, es decir, durante 9 años, se desarrolla lo que va a entrar en la historia como el Códice Teodosiano, el Códice de Teodosio, una de las empresas jurídicas más importantes de la historia. Lo que intenta hacer es en gran medida tomar leyes, sobre todo desde la época de Constantino, es decir, de un siglo antes, pero incluso tomando leyes de 5 siglos antes. Es decir, tomar más o menos leyes desde
comienzo del imperio hasta la época del siglo V, las leyes que existían en el Imperio Romano en latín y darles un espíritu cristiano. Antes tenían un espíritu pagano, ahora van a tener un espíritu cristiano. Y aquí que, por ejemplo, con respecto a los judíos, vemos lo que se llama el cambio a nivel legal del espíritu de las leyes. Porque los judíos, durante siglos, a partir del año 212, había un emperador llamado Caracalla. ¿Sí? Caracalla da ciudadanía romana a todos los hombres libres del Imperio Romano. Es decir, todo hombre que antes no tenía ciudadanía romana va a tener ciudadanía, siempre que sea libre, es decir, no esclavo. Es decir, a partir del año 212 en adelante, los judíos son iguales a nivel legal que todos los demás habitantes del Imperio Romano. Hay judíos que van a ser jueces, judíos que van a ser inspectores de mercados. Incluso hay unos pocos documentos que dicen que había unidades militares del ejército romano en el siglo III y IV que no andaban en los caminos en sábado, por la cantidad, parece ser, de soldados judíos que veis. Sea como sea, llegamos acá a las leyes del Código de Teodosio. Y en el Código de Teodosio no solamente se determina, eso ya empezó antes, que solamente pueden ocupar cargos aquellos individuos que son cristianos, sino que en vez de hablar de ciudadanos romanos de religión judía, se va a usar el término aquellos que tienen lo que se llama superstitio Iudaei. Y a veces se va a usar el término superstitio Iudaei Satanae. Es decir, en vez de hablar de la religión de los judíos, se va a hablar de la superstición judía o de la satánica superstición judía. El espíritu de la ley. Es decir, te vamos a permitir que sigas con tu satánica superstición judía. Evidentemente que el espíritu de la ley, la manera en que esto está expresado, implica una concepción del mundo. En el Código de Teodosio se prohíbe a los judíos ocupar cargos que tengan jurisdicción sobre cualquier individuo. Se prohíbe la construcción de nuevas sinagogas. Esto es por primera vez en la historia. Es decir, se prohíbe la construcción de nuevas sinagogas. Se permiten reparar las existentes. En la concepción de las leyes de Teodosio, se condena a muerte a todo individuo que se convierta al judaísmo. Es decir, si yo todavía tengo pensamientos paganos o creencias paganas o creencias cristianas y decido convertirme al judaísmo, seré condenado a muerte. También va a ser condenado a muerte todo judío que ayude, influya, enseñe a alguien judaísmo para que se convierta. Y evidentemente un individuo no se puede convertir al cristianismo, no se puede convertir al judaísmo sin que alguien le enseñe. Y es aquí que a partir del siglo V los judíos van a empezar a cerrarse y encerrarse. La decisión de no hacer conversos no fue una decisión de judíos, fue algo que el ambiente cristiano del siglo V va a ir prohibiendo al judío. Porque si yo me voy a poner en peligro, si te convenzo a ti de que te conviertas y tú y yo vamos a ser condenados a muerte, pues voy a tratar de no convertirte a ti y de cuidarme a mí. Entonces, no construir nuevas sinagogas, no conversión, no tener puestos. Pero hay algo interesante y es, el Código de Teodosio permite a los judíos, vamos a decirlo de esta manera, es decir, prohíbe que los judíos sean molestados en mantener su culto. Es decir, está prohibido que un cristiano le moleste a un judío practicar su práctica. Es decir, el judío va a poder existir en su marco. Según el Código de Teodosio, hay que tratar de no demandar en juicios a judíos en sábado o en fiestas judías. Es decir, hay una contemplación, hay una cuestión de vamos a dejar que el judío viva en su marco y de costado,
Le vamos a permitir. Y por eso muchas veces pensamos que verdaderamente hay acá influencia de la concepción de Agustín por un lado y de San Juan Crisóstomo por otro. Lo que pasa es que no siempre podemos demostrar, pero hay acá una influencia a nivel teológico en la ley. Y esto es lo que vamos viendo aquí. Recuerden esto, y yo estoy hablando acá del código de Teodosio, que se da en Oriente. No sinagogas, no proselitismo. Esto lo vamos a ver de una determinada medida cuando hablemos luego del breviario de Alarico de los visigodos, aquí en la zona de lo que hoy sería la zona de Toulouse, es decir, zonas de Francia que pertenecían a los visigodos a principios del siglo VI. Pero eso lo vamos a dejar más adelante. Es decir, tienes aquí un código legal muy importante, el Código de Teodosio o Codex Teodosianus. Pasa el tiempo y llegamos a la época de un señor llamado Justiniano. Justiniano podemos decir que es el último gran emperador del Imperio Bizantino. Este individuo, si decíamos Justiniano, va a estar muchos años en el poder. Está más o menos desde el año 527 al 565, es decir, casi 40 años, 38 años va a ser. Justiniano va a estar aquí, o sea, el Imperio Bizantino, va a salir con una serie de campañas militares, incluso unos pocos años va a lograr conquistar todo el norte de África, va a lograr tener unos pequeños puntos de contacto en el sur de España. Justiniano logra conquistar la zona de Ravenna, es decir, la zona de lo que hoy es Italia. Y este hombre, Justiniano, que tiene una concepción muy especial. Justiniano considera que él tiene en su poder tanto el poder terrenal como el poder religioso. Él se considera, por decirlo así, ser uno de los jefes de la Iglesia ortodoxa. Justiniano es el emperador que cierra todas las academias que todavía existían. Sí, es decir, las academias, por decir así, las universidades que todavía existían. Tiene una concepción determinada. Una concepción muy extrema cristiana. Y Justiniano va a prohibir que los judíos puedan leer Mishnah. Es decir, va a haber una intromisión seria en el mundo judío. Recordemos, la Mishnah, eso hablamos en la época, hemos hablado en las clases de la época antigua. Ya la Mishnah la tienes más o menos del año 217 escrito en hebreo. Y es parte de lo que se llama la compilación de la ley oral. Justiniano prohíbe la lectura de la Mishnah. Justiniano también va a introducirse y decir que es mejor que los judíos lean la Torá, lean el Antiguo Testamento en griego que en hebreo. Cuando hay una idea aquí de tratar de llevar a los judíos cada vez más y más que acepten el cristianismo. Cuidado, no hay conversión forzosa. Pero hay un intento constante de llevar a la conversión. Acá estamos viendo algo que lo vamos a hablar más adelante, sobre todo cuando lleguemos al mundo visigodo, y es el mundo de la tolerancia o la intolerancia. Podemos decir que hay casi una regla en la historia. Hay varias reglas en la historia, tenemos que tener cuidado de todos modos con la palabra regla, y es, en general, el mundo politeísta era un mundo tolerante. Tú crees en 5 dioses, yo creo en 17, tú crees en 22, uno cree en 1, no es problema. Pero en general, el mundo monoteísta no puede en raíz ser tolerante, es decir, hay una sola verdad y te quiero llevar a ella. Y acá entramos a toda una serie de problemas con respecto a la cuestión. Es decir, el mundo cristiano va a ser un mundo intolerante. Cuando venga el Islam también vamos a ver. Es decir, acá tenemos luchas constantes entre estos grupos. Ahora, tenemos entonces a Justiniano y va dándose una serie de cambios dentro de este mundo, que es el mundo de la ley, aquí en este mundo que es el mundo bizantino. Recordemos, los judíos pueden existir dentro de su marco legal en función de una concepción legal y una concepción teológica. De acá,
en que empiezan a haber una serie de problemas dentro del muro bizantino, vamos a pasar al otro extremo de Europa, y el otro extremo será lo que se va a llamar el mundo de Hispania, el mundo de España, en que vamos a empezar a ver las bases de lo que luego va a ser considerado, por decir así, el mundo sefaradí o el mundo de los judíos en España. Entonces, diríamos aquí, si acá iríamos cortes comerciales, diríamos acá hacemos un corte comercial y pasamos desde el mundo bizantino al mundo de la península ibérica. Y la pregunta es, si vamos a entrar en el mundo de España para tener una continuidad, la pregunta, si ponemos acá el título, sería los judíos en la España antigua. Entonces una de las preguntas sería, ¿cuándo llegaron los judíos en España? Recordemos que dijimos que vamos a hablar tanto de España como también de Babilonia como centros importantes. España, la península ibérica. La pregunta primera es, ¿cuándo llegaron los judíos en España? Y lo vamos a tratar de ver para ver qué ocurrió desde el punto de vista del mundo romano y luego llegar al mundo cristiano. ¿Cuándo llegan los judíos a España? Este es un tema que quizás lo vamos a dejar, para otro curso. La cuestión es que se suele pensar que había ya judíos en la península ibérica, lo que hoy sería España y Portugal, aproximadamente a partir del siglo I antes de Cristo. ¿Por qué a veces decimos a partir del siglo I antes de Cristo? Porque se encontraron monedas hebreas en diversas zonas en las costas de la península, monedas que son del siglo I antes de Cristo. Es decir, cuando encontramos monedas en zonas como ser en las zonas de Ampurias, en la zona de Matados, es decir, cuando hablamos de monedas existentes del siglo I antes de Cristo, como son monedas que no tenían valor monetario en la península, lo que suele pensarse es que algún que otro judío quizás llevó dichas monedas a la península por una cuestión de souvenir, de recuerdos del lugar. Sea como sea, pasando el tiempo, a partir del siglo I en adelante vamos a encontrar en diversos lugares sarcófagos. Vamos a encontrar sarcófagos y vamos a encontrar lápidas. Ahora, cuando encontramos una lápida escrita en hebreo, o cuando hablamos de una lápida en que hay motivos judíos, evidentemente que eso demuestra que hay una presencia judía. No sabemos cuál es el tamaño de la comunidad existente, pero evidentemente si hay lápidas escritas en hebreo, eso implica que hay una comunidad judía. Porque si hubiera sido un comerciante que salió y murió ahí, pues evidentemente que no se le va a construir una lápida, un sarcófago. Además de sarcófagos, por ejemplo, y de considerar que hay judíos en los que sería la zona de Tarragona, Terrasona, en la zona de Elche, hay quienes consideran que un edificio encontrado en Elche sería quizás una sinagoga del siglo III o IV. Pasando con esto, tenemos documentos escritos. Y los primeros documentos escritos que tenemos son de lo que se llama el concilio de Iliberris o el concilio de Elvira. ¿Dónde es Elvira? Hay quienes piensan que Elvira es el antiguo nombre de la actual ciudad de Granada. Hay quienes consideran que era una ciudad cerca de Granada. De todos modos, estamos hablando de un lugar en el sur de la península ibérica. En algún momento, entre el año 303 y el año 309 de la Era Común, tiene lugar el concilio de Elvira. Lo que es importante es que el concilio de Elvira o de Iliberris es un concilio que tuvo lugar antes de que el cristianismo fuera una religión legal. En otras palabras, cuando se reúnen los sacerdotes para hacer el concilio de Elvira, estamos hablando de que es un concilio en la clandestinidad. Y eso es importante. Además que es el primer documento que tenemos de congregación cristiana en la península ibérica. Por supuesto que como en toda reunión cristiana, la mayoría absoluta de los cánones están relacionados con cuestiones netamente cristianas. Pero tenemos unos pocos decisiones que arrojan luz
sobre la presencia judía en la península ibérica. Unos pocos cánones que nos explican el tipo de relaciones que existen entre cristianos y judíos en la península ibérica. ¿Qué dicen los cánones? Los cánones prohíben a cristianos pedir a judíos bendiciones sobre los campos que tiene el cristiano en su poder. En otras palabras, te prohibimos a ti, cristiano, que le pidas a tu vecino, Isaac o Moisés, que te bendiga las tierras. Eso implica, por supuesto, que hay un tipo de relación entre ese cristiano y ese judío. Eso también implica que el cristiano cree en la fuerza de la bendición judía. Porque si yo, cristiano, te pido a ti, judío, bendíceme tu tierra, quiere decir que creo en la fuerza de tu bendición. Eso implica también que hay relaciones entre estas poblaciones. El Concilio de Elvira prohíbe a cristianos comer juntos con judíos. Esto implica que lo hacían. No sabemos en qué medida, pero lo hacían. Y si el judío cuida kashrut, cuida las leyes dietéticas judías, eso implica que el cristiano quizás se va a acostumbrar a las comidas judías. Prohíbe a padres cristianos casar a sus hijas con judíos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? No es que de repente la gente se casa porque vio a alguien que le gustó en un pub o en una discoteca. No, es decir, el papá casa al hijo y a la hija con alguien que quiere. Es decir, que el padre cristiano lo casa quizás a veces a la niña con un hombre judío. Como son sociedades patriarcales, la mujer siempre pasa de la casa de sus padres a la casa del esposo. Y ahí va a quedar bajo tutela del esposo y de su suegra. No es siempre buena idea, pero va a quedar esta pobre mujer bajo su suegra. Y eso implica que esta niña cristiana va con el tiempo a ser judía quizás. Se prohíbe en forma fuerte el adulterio o el tener relación a un cristiano con una mujer judía. Esto implica, por supuesto, que ¿qué ocurre? Si la familia de la mujer judía se entera que tiene relación, va a obligar a este cristiano a casarse con ella. Como el judaísmo está permitido y el cristianismo está prohibido, eso implica que este cristiano va a tener que convertirse al judaísmo. Lo que quiero que veamos es que en algún momento entre el año 303 y el año 309, cuando tiene lugar el concilio de Elvira, vemos que hay relaciones correctas, a veces relaciones de amistad, entre la población judía y la población cristiana. ¿Cuántos judíos hay? Nadie sabe. Pero evidentemente que desde la perspectiva de los sacerdotes cristianos, esto es una presencia problemática que puede atentar sobre la vida cristiana que se está desarrollando en la península. Además, en el concilio de Elvira también intentan prohibir que cristianos descansen en sábado. Ahora, fíjense que acá hay un punto interesante y es el sábado es uno de los preceptos que tienes en el Antiguo Testamento. Es decir, no es por decir así, un invento judío extra bíblico. Lo que quiero que veamos es que en la península ibérica, en lo que hoy es España y Portugal, había ya una población judía. Existe población judía y el cristianismo se está difundiendo en la clandestinidad. Punto y aparte. Llegamos al año 313. El cristianismo ahora es permitido y por lo tanto va a ser permitido en todo el imperio. Eso incluye en lo que hoy es España y Portugal. A partir de aquí se van dando cambios. Y aquí, que no tenemos muchos documentos, el primer documento que tenemos en forma clara es luego de la entrada a la península ibérica de los visigodos, vándalos y otros grupos pertenecientes a las tribus germanas. Quizás recuerdan, en la primera clase yo explicaba que a partir del año 406 las tribus germánicas entran al Imperio Romano. Se piensa que allí por el año 409, es decir, más o menos algunos en caballo, otros a pie, entran a lo que hoy es la península ibérica diversos grupos. Los suavos, los vándalos, los visigodos. Y al entrar aquí en la zona de la península ibérica vamos a ver documentos con respecto a judíos también. Hay un documento muy interesante
un documento del obispo Severus, ese es el nombre, de Minorca, ¿sí? Es decir, de una de las Islas Baleares. El documento no se sabe, de algún momento en el año 416 y 418. Eso implica, cuando ya ha venido la división entre los dos, entre el Imperio de Occidente y de Oriente, eso implica que ya el cristianismo es netamente religión oficial. Eso implica, 416, 418, que los visigodos están aquí en la zona, y el que escribe es un obispo, el obispo Severus. Y este hombre dice que aquí, él nombra varias poblaciones de la zona, él dice que aquí en la isla teníamos toda una serie de judíos, ¿sí? Y los nombres son Lectorio, Florencio, son nombres netamente como correspondía a la realidad de lo que era el Imperio Romano. Y cuenta que la vida era en esta zona la vida era una vida más o menos de armonía, hasta que llegó un sacerdote diciendo que traía reliquia, huesos parece ser de San Esteban. Y aquí que este sacerdote, según cuenta el obispo, trajo los huesos de San Esteban. Los que no saben, San Esteban sería el primer mártir cristiano, lapidado según la tradición en Jerusalén, y empezó a discusiones, y aquí según cuenta el obispo que por suerte hubo persecución, la sinagoga dejó de funcionar como sinagoga y demás, es decir, desaparece la presencia judía en la isla de Minorca. Y acá entramos ahora a las preguntas que vamos a ver muchas veces, y es, por un lado tienes una postura teológica, no convertir por la fuerza, no matar. Y por el otro lado, vamos a ver muchas veces que incluso, como el obispo Severus lo dice con gran satisfacción, no hay más presencia judía en la zona. Vamos a ver acá algo que lo vamos a ver durante varios siglos, y es relaciones relativamente correctas entre las poblaciones y un intento constante de parte de los individuos de la iglesia a cambiar esa situación. Es decir, como un ejemplo, lo que se llama presencia judía en la península. Pasa el tiempo, y vamos a entrar netamente a lo que se llama la España visigoda. Porque en la España visigoda tendremos las primeras persecuciones organizadas contra judíos, y vamos a tener toda una serie de antecedentes teológicos legales sobre lo que va a ocurrir luego. Volviendo aquí, si vemos un poquito aquí el mapa, tenemos aquí la zona de lo que hoy sería Francia, Italia, la península ibérica. Con la venida de las tribus germánicas, los lombardos van a ocupar gran parte de Italia, y por eso el norte de Italia se va a llamar Lombardía. Los francos van a conquistar gran parte de lo que se llamaba Galia, y por eso del nombre Franconia va a venir Francia. No voy a entrar a muchos nombres. En determinadas zonas van a estar los visigodos. Y los visigodos van a estar durante varios años en parte de lo que hoy sería Francia y en parte de lo que hoy sería España. Y durante varias décadas, la capital de los francos era la ciudad de Toulouse, pero como se diría en inglés, they're going to lose it. Es decir, pero van a perder dicha ciudad, la ciudad de Toulouse, la ciudad de Tolosa. Es decir, tienes aquí los visigodos en ambos lugares. Los visigodos eran el único entre todos los grupos germánicos, el único, que antes de la invasión del año 406 eran cristianos. Pero eran cristianos arrianos, es decir, es una forma de cristianismo que no aceptaba la identidad de sustancia o de esencia entre Dios Padre y Dios Hijo. No voy a entrar a esas cuestiones. O sea, eran cristianos, pero no eran cristianos según la idea de Nicea, según la idea del mundo o católico o ortodoxo, pero eran cristianos. He aquí que los visigodos que están en parte, digo por eso porque todas las otras tribus germánicas cuando entraron eran todos sin excepción paganos. Ahora, tienen la capital, y aquí que en el año 506,
cuando los visigodos todavía tienen su capital en la ciudad de Tolosa, Toulouse, se va a editar lo que se llama el Breviario de Alarico o el Código de los Visigodos. Sin entrar aquí en muchas cuestiones legales de la antigüedad, podemos decir que en determinada medida el Breviario de Alarico o el Código Visigodo es un intento de conciliar entre la ley escrita romana, que era de un imperio sedentario, con la ley germánica oral de nómades. Es decir, entramos acá a dos mundos intelectuales legales distintos. Es un intento de conciliar la concepción que tenían de la ley los visigodos antes de asentarse con el mundo romano. Lo que me interesa aquí no es todos los puntos del código visigodo o de lo que se llama breviario de Alarico, sino entender que para el desarrollo del código de Alarico, los juristas utilizaron, entre otras cosas, el código de Teodosio. Es decir, las leyes que estaban aquí en Bizancio van a ser llevadas ahora al código de los visigodos. Eso implica prohibir la construcción de sinagogas nuevas, prohibir que los judíos tengan puestos, prohibir el proselitismo so pena de muerte, prohibir molestar a los judíos a practicar su ley. En otras palabras, la concepción teológica legal del mundo cristiano bizantino se traslada a la concepción teológica legal del mundo visigodo que es cristiano arriano. Espero que no haberlos confundido con esto. Porque pocos años después, como hay luchas entre los francos y los visigodos, todos los visigodos pasan a la península ibérica. Y ahora sí, los que se perdieron prestando un poquito de atención, en el año 589, repito, 589, en lo que se llama el tercer concilio de Toledo, el rey visigodo Recaredo, si quieren puede decir casi Ricardo, pero se llama Recaredo, confiesa que hace ya 3 años él aceptó el cristianismo católico y le pide a todos los visigodos que vayan siguiendo sus pasos. Por favor, tomar en cuenta, a partir de Recaredo, en el año 589, aquí va a nacer lo que a veces se puede determinar parte del etos español, por lo menos con algunas variantes hasta el día de hoy. Y es Recaredo, el rey de los visigodos, quiere que todos sean igual que él, es decir, sean católicos. En el año 589, cuando Hispania implica toda la península ibérica, tenemos aquí la concepción, el lema de los visigodos y es una espada, una fe, una capital, un rey. Es decir, hay acá un intento de unificación total, porque la idea de una espada y una fe va a ser en el siglo XV el lema de Fernando e Isabel. Es decir, la concepción visigoda, una espada y una fe, es decir, una unión militar, política real. Y todos teniendo la misma religión. Por eso decíamos, Recaredo ahora es católico. Por supuesto que hay luchas internas, porque había visigodos que seguían siendo arrianos. Cuando gana el campamento, la lucha, el bando de Recaredo, tenemos una capital, Toledo, un rey visigodo y una fe católica. Cuando Recaredo hace esta declaración, va a ocurrir lo siguiente. Por decir así, hay casi un matrimonio entre la monarquía y la iglesia. En otras palabras, la corona se casa con la cruz. Y a partir del año 589 y hasta la venida de los musulmanes en el año 711,
vamos a ver que siempre el rey apoya a la iglesia y la iglesia apoya al rey. Por supuesto que a veces hay discusiones, pero son dos entes que se apoyan unos al otro. Son dos esferas que en general están juntos, la iglesia y la monarquía. Y eso es a partir del año 589. Y no solamente eso, lo vamos a ver a gran parte de la historia. Algo más que ocurre. A partir de ahora, resulta que en la realidad visigoda, en que tienes una espada y una fe, el único grupo, por ahora, no católico, son los judíos. Es decir, se van a ir dando cuenta cómo en diversos lugares, el único grupo que va a persistir, por decir así, como un grupo disidente van a ser el grupo judío. Y eso es lo que tenemos ahí. Es decir, la España de los visigodos. Pasa el tiempo y llegamos a un rey llamado Sisebuto. Sisebuto va a reinar pocos años, más o menos desde el año 612 hasta el año 621. Y en el primer año de su reinado, es decir, o en el año 612 o 613, Sisebuto va a cometer un acto que hasta ahora nunca se había llevado a la praxis. Y es, Sisebuto va a obligar a todos los judíos en forma forzosa a recibir el catolicismo. Es decir, Sisebuto tiene, por decir así, el honor de ser el primer gobernante en la historia que convierte a los judíos por la fuerza. Discusión 612-613, no es importante eso. Y lo va a hacer, como decíamos, la fuerza. Hasta donde sabemos, como en ese entonces no había medios de comunicación como hay hoy, evidentemente que parte de los judíos lograron escaparse, algunos a la zona de lo que hoy sería Francia, otros serían lo que sería el norte de África utilizando naves. Es probable también, como se sabe después, que hubo judíos que siguieron siendo judíos pese a eso, más allá de las montañas, en los campos, en los valles, porque no a todos los lugares se seguía. Sea como sea, a partir del año 612 hay conversión forzosa. Y la pregunta es, una de las tantas preguntas es, ¿cuántos judíos había en España o Hispania en el siglo VII? La respuesta es muy clara, nadie sabe. Es decir, la cuestión demográfica es una de las cuestiones más problemáticas en la historia, en muchos lugares casi hasta el siglo XIX. Sí, muchas veces pueden haber estimaciones. ¿Cuántos había en la península ibérica en el siglo VII? Nadie se va a... Evidentemente son comunidades pequeñas. ¿Cuántas pequeñas? Nadie sabe. Pero estamos hablando acá de ejemplo. O sea, pasan unos años y llegamos a un evento que si ustedes van a tener aquí examen escrito, seguro que tiene que estar en el examen, y llegamos al año 633. En el año 633 tiene lugar en Toledo el Cuarto Concilio de Toledo. Cuando digo concilio, siempre estoy hablando de un evento de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y en todos los concilios que tienen lugar en la época visigoda, siempre el rey también está presente. O sea, no solamente obispos y demás, también siempre el rey está presente en todos los concilios. Algo más importante también, jamás hubo un concilio en la historia católica que se reuniera para tratar el tema judío. Jamás. Pero muchos concilios, parte de las decisiones, poquitas, siempre están relacionadas con el tema judío. No en todos. En el Cuarto Concilio de Toledo participa el rey Cisenando. En el Cuarto Concilio de Toledo sí, participa San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla es el intelectual más importante de la España antigua en el mundo de la Iglesia, autor de enciclopedias, de trabajos etimológicos, de historia de los visigodos, verdaderamente diríamos hoy un verdadero intelectual, una eminencia. Él, Isidoro de Sevilla, participa, o San Isidoro de Sevilla luego participa también en el Cuarto Concilio de Toledo. En el Cuarto Concilio de Toledo se toman una serie de decisiones que van a ser importantísimas en la historia de los judíos a nivel europeo, en la historia de los judíos a nivel específico en la península, en la historia de los criptojudíos conversos o
no es una palabra muy simpática, de los marranos en el futuro. Porque en el cuarto concilio de Toledo se decide lo siguiente. Es decir, la postura de Isidoro de Sevilla va a ser que lo que hizo nuestro devoto príncipe, así lo llama, devoto príncipe Sisebutos, años atrás, no se debía hacer, o sea, porque no se debe forzar a nadie a recibir el cristianismo. Pero, y esto es muy importante, gente, los que están prestando atención, pero una vez que se recibió el bautismo, no se puede abolir el sacramento. Recordemos que en el sacramento del bautismo, ¿sí?, la gracia divina viene sobre el individuo que recibe el sacramento. Es decir, la fórmula que determina San Isidoro de Sevilla en el cuarto concilio de Toledo es: estaba prohibida la conversión forzosa, pero un judío que recibió el bautismo es cristiano. En otras palabras, aunque te convirtieron por la fuerza, tú ahora eres cristiano. Eso va a ser muy importante porque es el antecedente teológico legal del fenómeno de los conversos que se va a dar al fin del siglo XIV, cuando empiecen las persecuciones en 1391. Se van a basar sobre eso. Estaba prohibido convertirte por la fuerza, pero te has convertido, eres cristiano. Y será castigado el individuo que abandone el cristianismo luego de haber recibido el bautismo. De esto vamos a volver enseguida. Otra cosa muy importante, esto lo determinó Isidoro de Sevilla. En el concilio decíamos que presentóse también Cisenando. Y más o menos dice así la decisión, y es: por orden de nuestro amado y querido rey Cisenando, decide el concilio que no podrán ocupar cargos administrativos ni eclesiásticos judíos, ni ex iudaei sunt, dice en latín, ni aquellos que vienen de los judíos. ¿Y quiénes son aquellos que vienen de los judíos? Cristianos que tienen sangre judía. Y si nos enteramos, dice, que de todos modos se harán este tipo de cosas, serán castigados, etc. En el concilio de Toledo, los sabios cristianos entendieron que no les quedaba otra cosa que hacer lo que el rey quería. Porque la decisión que tomó el cuarto concilio de Toledo diciendo que eso fue la orden del rey, en conceptos teológicos, es una concepción anticristiana. Porque ¿qué ocurre? Si yo, Pinjas, me convierto al cristianismo y a partir de mañana me llamo Pablo, eso implica que todos los puestos de la iglesia puedo aspirar a ellos. Si yo hoy me convierto al cristianismo, mañana puedo pedir ser sacerdote. Pero cuando se prohíbe esto, eso lleva a lo siguiente, y es la distinción entre sangre y sangre, y por eso dice ex iudaeis sunt, aquellos que vienen de los judíos. Esto va a llevar a un problema. Recuerden lo que digo. Cuando lleguemos al año 1449, salté, ¿sí?, más de 800 años, en 1449, en Castilla, ¿sí?, en la misma ciudad de Toledo, se va a sacar lo que se llama Sentencia Estatuto de Toledo, en la que se va a prohibir que cristianos de origen judío ocupen cargos eclesiásticos y administrativos. Y va a dar lugar a lo que en el siglo XV, estoy adelantando, se van a llamar estatutos de limpieza de sangre. Es decir, tratar de saber qué sangre corre en tus venas. Esto va a ser resultado de procesos históricos del siglo XIV y XV, basándose en decisiones teológicas legales del Cuarto Concilio de Toledo. Es decir, en el mundo de España visigoda van a darse toda una serie de cambios. Y los cambios es, primera vez que son perseguidos judíos, primera vez que se convierten judíos,
primera vez que se prohíbe que cristianos de sangre judía puedan ocupar cargos. No terminó ahí la cuestión. Desde el año 633 y hasta el año 694 o 695, es decir, unos 62 años más, cada tanto en los concilios de la Iglesia Católica en España visigoda, vamos a ver intentos de ir persiguiendo a los judíos que todavía siguen siendo judíos. Por ejemplo, ya dejé el cuarto concilio de Toledo, ¿sí? Es decir, quejas que en determinados lugares campesinos, judíos y cristianos trabajan las tierras en domingos y en fiestas cristianas. ¿Qué implica? Implica que hay judíos que son campesinos y judíos que junto con cristianos trabajan las tierras. Muy sencillo. Prohibido que alfareros, gentes que hacen cacharros de cerámica, y herreros, judíos y cristianos, trabajen juntos en sábados y domingos. No en sábados, en domingos o fiestas cristianas. Eso implica que hay judíos que son alfareros y judíos que son herreros y que trabajan juntos con los cristianos. Prohibiciones de que cristianos y judíos coman juntos, porque los judíos pueden influir sobre los cristianos para que los cristianos empiecen a judaizar, a cumplir prácticas judías. Es decir, a nivel popular, aunque no sabemos las dimensiones, hay relaciones, vuelvo a usar la palabra, correctas entre la población judía y la población cristiana. He aquí que a mediados de los años 90 del siglo VII, hacia 694, 695, reyes como Égica, Hervigio, no importa ahora, estos reyes, junto con la iglesia, van a dar orden de que todos los niños judíos de menos de 14 años sean sacados de sus casas para que tengan una buena educación cristiana, o en casas de cristianos buenos o en conventos. Es decir, 694, 695, los niños judíos que viven son tomados de las casas, por lo menos a nivel legal, para ser educados en monasterios y en casas de cristianos. Luego de estos años 694, 695, no sabemos nada de la historia de los judíos hasta la venida de los musulmanes en el año 711. Es decir, ¿qué ocurrió con los judíos en los últimos 15, 16, 17 años de presencia visigoda en la península ibérica? Nadie sabe. Pero desde el punto de vista de la conciencia histórica medieval, la España visigoda fue una de las páginas más negras de la historia judía. Cuando tú lees crónicas de judíos escritas en la Edad Media, siempre se menciona a la España visigoda como una de las peores épocas de la historia judía. ¿Por qué? Por las persecuciones, por la conversión forzosa. Y un punto que quiero terminar, con esto terminamos esta clase. Y es, ¿por qué tuvieron lugar las persecuciones contra los judíos en España visigoda? Todos los historiadores que trabajan en la época, por ejemplo, el gran historiador español Luis García Iglesias y demás, están de acuerdo en lo siguiente, y es, la persecución a judíos en la España visigoda fue por una razón étnica religiosa, casi racial, básicamente étnica religiosa. Porque, según todos los documentos, dicho al revés, los judíos mencionados no se los nombra nunca como comerciantes, como gente rica. Los judíos que están mencionados siempre son mencionados como agricultores o como artesanos, que tienen una relación muy interesante, correcta con la población local. Y por eso tenemos que ir viendo muchas veces que las persecuciones varían de un lugar al otro en función de sus razones. Y con esto continuaremos la próxima clase. Gracias por vuestra atención.